y pues este domingo se estará realizando el proceso del censo. Esta ha sido pues una fecha que hemos estado recalcando por la importancia y además porque es un proceso obligatorio que todos los ciudadanos deben cumplir. Para tener más información y detalles sobre lo que ocurrirá este domingo, pues hemos invitado a Soledad Montañez. Ella es una investigadora de la Universidad de Londres, de Manchester y también de la Universidad Abierta de Glasgow. Ella realizó incluso una investigación detallada sobre la participación comunitaria y la comunidad latinoamericana concretamente en SODARC. Muy buenas tardes, Soledad. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme, Arely. Es un placer estar otra vez aquí. Para nosotros también es un placer. Cuéntanos de manera resumida lo que fue esta investigación, digamos, los hallazgos más importantes que pudiste lograr en este trabajo que hiciste con la comunidad latina, concretamente en SODARC. Muy bien, este fue un proyecto de investigación que se hizo en colaboración con Southwark Council, con el Ayuntamiento de Southwark y con el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Londres. Y el proyecto duró entre el 2018 al 2020 y ahora lo estamos continuando hasta julio de este año en colaboración con Community Southwark. Y la idea, el proyecto principal, los objetivos principales tenía que ver con articular un entendimiento entre los desafíos y también las necesidades de la comunidad latina en Southwark y sobre todo tratar de crear una relación más estrecha entre el ayuntamiento y la comunidad latina y las organizaciones latinoamericanas en Southwark. Y a partir de ese trabajo, que como decía llevó 2 años, estuvimos trabajando con diferentes organizaciones latinoamericanas, como fue The Latin American Women's Rights Service, VOADES, Voces Amigas de la Esperanza, también trabajamos con The Indo-American Refugee Organization, Indo-American Refugee Organization en Lambeth, y a partir de ahí estuvimos haciendo diferentes actividades junto con ellos y eso resultó en una serie de recomendaciones que hicimos a Southern Council. Y dentro de esas recomendaciones que hicimos, tiene que ver precisamente con las estadísticas y los datos, y esto es lo que nos va a llevar a la discusión con respecto al censo. Sí. Precisamente SODARC es el principal o el primer ayuntamiento que ha hecho el reconocimiento de la comunidad latinoamericana como minoría étnica. De acuerdo a esta investigación, ¿cuáles han sido los cambios? Porque esto ocurrió en el 2012. ¿Cuáles han sido esos cambios que se han producido desde esa fecha o los más importantes? Precisamente, sí. Sí, esto es algo que es importante tener en cuenta cuando hablamos del reconocimiento latinoamericano, de pensar de que en realidad hoy estamos haciendo este censo, pero que esto viene de una trayectoria que tiene que ver con el trabajo de la comunidad latina en Londres y en el Reino Unido para el reconocimiento. Y Southwark fue el primer ayuntamiento que lo reconoció. Y desde entonces ha estado particularmente interesado en trabajar directamente con la comunidad latinoamericana y tratar de identificar esos desafíos y esas necesidades. Y de hecho, antes de mi investigación, realizaron otros proyectos académicos para tratar de comprender más precisamente cuáles son esas necesidades y poder adaptar los servicios a la comunidad. Lo que es interesante es que a pesar de tal reconocimiento, todavía no tenemos suficientes estadísticas. Y, por ejemplo, hay algo que se llama la evaluación conjunta de necesidades estratégicas en SADC, que todavía, a pesar de que exista el reconocimiento latinoamericano, no incluye estadísticas sobre los latinoamericanos en SADC. Y esto es importante porque tiene que ver precisamente con el diseño de los servicios. Y esto es algo que todavía se tiene que seguir trabajando, porque cuando hablamos de por qué es importante llenar el casillero de la categoría étnica, es porque el presupuesto de los ayuntamientos o de los gobiernos locales requiere que cierta consideración se haga sobre los grupos minoritarios. Ellos tienen que tener en cuenta, es su obligación tener en cuenta los grupos minoritarios. Y para eso necesitan tener una idea clara de los números de las personas que viven en esa región. El tema es que como
comunidad latinoamericana es tan diversa y hay tantas formas de identificación, muchas veces las personas se identifican no necesariamente como latinoamericanos o latinas o latinoamericana, sino que se identifican de varias formas y a veces al completar los diferentes formularios ponen otros tipos de categorías. Y eso hace que se disperse y que desaparezcamos de los datos y de las estadísticas. Y por eso es tan importante que podamos ser consistentes y que podamos poner any other ethnic group y que podamos poner Latin American para que realmente podamos aparecer en las estadísticas. Soledad, a propósito de lo que mencionas de las estadísticas, ¿qué hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sodar con las cifras que tienen? ¿Cómo se maneja esa información? Muchas personas pues tienen dudas sobre este proceso, si es para identificar inmigrantes ilegales, para conocer su No. estatus. ¿Qué tipo de información es la que ellos adquieren a través de estas cifras? Es importante decir que lo que hace complejo de las estadísticas es que estos datos son extremadamente sensibles, ¿no? Son datos que en realidad se toman como con mucho cuidado, precisamente porque es información extremadamente personal. Mm. Pero los datos en términos de la categoría étnica son usados por los ayuntamientos para tomar decisiones en términos de diseño de servicios, por ejemplo, que puede ir hasta servicios de interpretación y traducción a servicios de salud. Entonces, como decía, los ayuntamientos, los gobiernos locales tienen la obligación de mirar de atender a las minorías étnicas y tratar de diseñar y atender a las necesidades de estos grupos. Y si no hay estadísticas, es muy difícil que se pueda diseñar y se pueda actuar, porque necesitan números, ¿sí? Para justificar. Y esto ha sido en parte una de las luchas con el ayuntamiento de Southern Council, porque en el momento, las estadísticas que tenemos, que vienen del censo del 2011, es que solamente dice que en Southern hay 8.000 latinoamericanos, que es un número importante, o sea, no es... Pero lo que tratamos de decir es, no es un número oficial, porque hay diferentes formas de identificación, porque las personas pueden estar poniendo otras cosas, pero la comunidad latinoamericana está. Pero por eso es importante que seamos claros y que pongamos Latin American para poder aparecer en los números y que esos servicios sean adaptados y diseñados en relación a las necesidades de la comunidad. Claro. Soledad, ya para finalizar, y tú lo has, digamos, mencionado antes y has insistido en este tema, pero de todas maneras para clarificarlo ante nuestra audiencia que también ha presentado algunas dudas, hay personas que dicen que en esta parte del origen étnico, pues hay que colocar, algunas personas piensan colocar el país de donde vienen o pues cualquier otra combinación. Sin embargo, tú has hablado de lo difícil que es después para la Oficina de Estadísticas Nacionales reunir todos esos datos y convertirlos o traducirlos en algún resultado. Y quizás el hecho de que no sea consistente esa respuesta por parte de la comunidad latinoamericana podría llevar también a más confusión o a que se pierda en ese mar de datos toda esta información que se estaría dando. Para efectos del proceso que se está llevando este 21 de marzo, cuando las personas le pregunten el origen étnico, de acuerdo a tu investigación y a los resultados que tú has visto y a la experiencia directamente con el Council de Sodar, ¿qué es lo más recomendable para colocar en ese espacio que sería el que nos estaría permitiendo obtener ese reconocimiento por el que tanto se ha luchado? Para ser sistemáticos, consistentes y teniendo en cuenta lo que tenemos hoy en este censo, que no existe esa categoría para nosotros, es poner Latin American. Any other ethnic group, Latin American. Otra vez, para poder ser consistentes y sistemáticos y que esa información sea más fácil de colectar. Ahora, en términos de la nacionalidad, son dos cosas distintas. Okay. Una cosa es que yo puedo ser uruguaya, colombiana, eso es mi nacionalidad, eso es el país donde nací. Por supuesto, tiene que ver con cómo se identifica uno. Pero otra cosa es el grupo étnico.
Y el grupo étnico, en este caso, particularmente lo que las organizaciones latinoamericanas están pidiendo, porque también esto tiene una repercusión directa sobre ellos, porque ellos son financiados, muchas de las organizaciones, por ejemplo, Latin American Women's Rights Service, del LADPP, todos reciben fondos del ayuntamiento, ¿sí? Y ellos necesitan esos fondos y necesitan demostrar que la necesidad está porque existen los números. Entonces, en este caso, lo que necesitamos hacer por ellos y por nosotros y por los demás, también como un acto solidario para aquellos que necesitan de los servicios, es poner Latin American. Eh, pero sí, el tema de la etnicidad y de cómo se identifica a uno es algo súper complejo y es algo que de hecho desde la Oficina de Estadísticas se viene discutiendo hace muchísimo tiempo y no hay una solución única porque es algo extremadamente personal como uno se identifica y uno no se identifica de una sola manera, se identifica de muchas formas. Pero efectos concretos de lo que necesitamos, del resultado, de los números, de las cifras, es lo recomendable poner Latin American. Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro cuál es la, digamos, Alex. la opción que tenemos que utilizar este domingo para cumplir con eso. Sí, también queremos hacer fuerza con toda esta campaña que se está llevando a cabo para lograr más apoyo a las organizaciones, como dices tú, más respaldo a todas las iniciativas latinoamericanas. Muchísimas gracias por tu tiempo en el día de hoy y también por esa investigación que has hecho y que ha podido poner también en el mapa la comunidad latinoamericana en Southwark. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arely, y a todo el trabajo de Express News. Muchas gracias.